Muy buenas tardes, licenciada. El trabajo que le vamos a presentar a continuación está conformado por dos grupos. El primero es de Evelyn Murillo, Ruales y Nutrición, y el otro grupo es de Karina Farfán, Christopher Carión y Carolina Belesaca. Nuestro tema a tratar es el arte en el siglo XIX. Es de un libro de Bernardo Benabad. Ya. Como, como introducción, aquí trataremos, están, bueno, los temas que vamos a tratar a lo largo de toda la revista, que es sobre la filosofía que surgió en la mayor parte de líneas de pensamiento contemporáneo, movimientos, el pensamiento de Hegel, que es un artista, atlas histórico de América Latina y el Caribe, el modernismo, autores representativos. Bueno, en el siglo XIX, llegaron revoluciones en todos los campos de la actividad humana. La economía, filosofía, la ciencia y el arte quedaron transformados para siempre con el flujo directo e indirecto de la revolución industrial. Y un poco de la revolución industrial, esto nos quiere decir que después de darse todo el procedimiento de la revolución industrial, existieron varios cambios que marcaron un antes y un después a la historia de la humanidad. Ya, ahora hablaremos de la filosofía en las líneas del pensamiento contemporáneo, como son algunos ejemplos que les voy a decir a continuación, son el idealismo absoluto, el materialismo dialéctico, el nihilismo y el nacionalismo. También está englobado el romanticismo, que en sí el romanticismo es uno, por decir, un movimiento que procura reconocer sus orígenes preciosos, así como definirlo e identificar las diversas formas en las que se manifestó dicho tema artístico. Y bueno, movimientos que se dieron están como ejemplo el realismo de 1850. Aquí está una obra que se llama El taller del pintor de Courbet. El simbolismo, también con una obra de 1886, el impresionismo del año 1874, el naturalismo de 1880 y el modernismo de 1888. Esto se denominaba más y se caracterizaba más por el diseño gráfico. Bueno, aquí está el artista que mencionaba en la parte de la introducción, que es Hegel. Él entendía que el arte se alejaba de los viejos intereses y que perdía lo que tenía de sustancia, mientras que la parte de él, él pensaba que el idealismo era un modo de sintetizar las ideas y producir una experiencia artística propia, conociendo profundamente al pueblo y a cada país. Al momento de desarrollar una obra humanista, él se basaba en el análisis de las condiciones propias. Aquí nacen varios debates, porque él también consideraba que el arte respondía a los altos intereses del espíritu y su modo de ver, también de lo verdad y lo realista. Y bueno, a continuación, mi compañero. Ya, en cuanto a la independencia, en este campo de las ideas que esta conduce a un arte más representativo, en donde habían representaciones de momentos históricos antes de la independencia. El arte en el siglo XIX en Latinoamérica expresa los cambios producidos por la independencia de los nuevos estados, esto que ocurrió en el año de 1810 a 1830. Además, era lógico que en su desarrollo lento en tierras americanas, es decir, de la independencia, no existía un único estilo y que lo propio de la época fuese una búsqueda y el debate de la identidad, la realidad, lo subjetivo y en parte de lo nacional. No por esto Latinoamérica se liberó de la influencia europea en el campo de lo artístico.
Ya, además, una parte de estos proyectos que eran educativos y culturales, en ese momento conlleva un fuerte carácter emancipatorio. Se basó prácticamente en asimilar y adaptar los principios estéticos que estaban sufriendo o que estaban pasando en Europa. Este realismo, digamos, estos principios son del realismo que se dio en el año de 1850 al año de 1920. También tenemos lo que es la arquitectura neoclásica, que se dio de 1780 a 1830. Y por último, lo que es la pintura romántica, que se dio en el año de 1820 a 1880. Además, en esta época existió un movimiento revolucionario del siglo XIX, que es el romanticismo. Este enaltecía lo que es el amor, a la tristeza, a la libertad de las personas, de los pueblos, todo esto recluido hasta ese entonces en el ámbito eclesial. Además, este influyó en los movimientos políticos independentistas y a los sentimientos nacionales. Además, hacia el año de 1850, en el romanticismo fue desplazado por un nuevo movimiento que en este caso sería el movimiento del realismo. Esto conllevó a un gran debate entre los dos movimientos, que en este caso de los realistas, se sostenían que su trabajo era de observar a la sociedad y en sí describirla, mientras que los romanticismos se sostenían en que su trabajo era de cambiar el mundo. Además, al superar al superar siglos de historia colonial y construir el Estado independentista para superar el esclavismo y asimismo el feudalismo y poder acceder a lo que es la modernidad. También las naciones nuevas enfrentaron el trabajo de inventarse y de crear un imaginario de lo propio. Ya, nos decía que la literatura está conformada por un manifiesto cultural y estético. El esplendor del realismo se dio entre 1840 y 1880, aunque en otros países se dio hasta el primer cuarto del siglo XX. El realismo nació con el epicentro de la convulsión política de Francia por lo que es de la monarquía burguesa Felipe, de Luis Felipe. El realismo también nació como un movimiento que buscaba la representación del pueblo y el arte realista se dio como una imagen dignificante a la vida rural, no sin algún sentimentalismo. Y a finales del siglo XIX en Latinoamérica comenzó a hablar de lo que es lo nuevo, ya que las obras eran accesibles solo para ricos por los costos de producción y por su estética decorativa, y también era inevitable dejar marca en la arquitectura, el diseño y en las artes en general. Bueno, como quinto punto tenemos al modernismo hispanoamericano. Se podría decir que el modernismo es aquel que busca temas y sintaxis nuevas, como lucha contra lo prosaico o de la creación estética de la que da la espalda a la realidad política y económica y social. Según Rubén Darío, Rubén Darío fue un pionero del modernismo. Él fue un poeta, periodista y diplomático, que es considerado como el máximo representante del modernismo literario en la lengua española. También tuvo influencia en Francia revolucionaria y en Alemania revolucionaria del pensamiento. Como mencioné antes, es considerado como el fundador del modernismo. Bueno, el modernismo es el que constituye el primer movimiento artístico de un carácter independentista, que busca una estética propia. Eh, eh, Su influencia está presente en escuelas latinoamericanas
que exaltan la conciencia nacional ligada a una naturaleza propia. El modernismo trajo consigo el desarrollo de la tecnología, como es el surgimiento de la fotografía y el cine, que cambió el sentido de la reproducción y la relación con la realidad. También fue de suma importancia para el realismo como movimiento, ya que representa objetivamente una realidad. En el capítulo 3 habla sobre las guerras civiles de la patria grande a las patrias chicas. Aquí hay como un pequeño poema, como podemos observar. Sería el siguiente. Oh, las mujeres pobres y ciegas víctimas, como los esclavos, ellas arrastraban pacientemente su cadena y baja la cabeza bajo su yugo de las leyes humanas, sin otra guía para su corazón ignorante y crédulo. Elige un dueño para toda la vida. El esclavo al menos puede cambiar de amo, puede esperar que esté jugando oro compraba algún día su libertad. Pero la mujer, cuando levantaba sus manos enflaquecidas y su frente aquejaba para poder libertar, oye, el monstruo de su voz sepulcraba que le gritaba en la tumba. Fue escrito por Gertrudis Gómez de Albedia en el año de 1841. Habla sobre la esclavitud y cómo eran tratadas antes las mujeres y ellas sufrían sobre el victimismo y junto a ellos, pues había, las compraban a cambio de oro, pero no eran bien tratadas. También se oponía al comisionismo en aquella época, porque a él le gustaba hacer una crítica bastante amplia eh, sobre el matrimonio, ya que para él era bastante importante la institución burguesa. También tenemos a Dolores Ventimilla, que fue una de las más importantes. Ella fue en el año de 1829 y en el año de 1857. Ella fue feminista. Dolores Ventimilla es ecuatoriana. Fue poeta, escribió bastantes ensayos sobre las mujeres indígenas y, y, la- sobre la mujer. También teníamos la decepción que ocasionó en su matrimonio, también que era de la de Sisto Galindo, fue tal que llegó al suicidio eh, en la carta de despedida, que fue de Dolores, que no sabe qué supuso, no sé qué pasó, pero en hecho contra nupcias. Bueno, eso a ella le hizo sentir como una presa de repiña, una parte donde decía, me hizo sentir como una presa de ave de repiña, despiadada ante la carnada inflexible. Eso fue escrito por Ventimiglia en la carta de despedida a su madre en el año de 1857. Bueno, al final fue reproducida por la revista La Mujer número 6 en la quinta, en marzo de 1984. Ya. A continuación vamos a exponer un poco sobre la biografía de las mujeres que trataban de defender los derechos, como lo fue Nícia Floresta Brasileira Augusta, quien nació el 12 de octubre de 1810 y falleció el 24 de abril de 1885 a causa de una neumonía. Ella era conocida por los derechos femeninos e injusticia de los hombres. Fue una de las escritoras que protagonizó el movimiento feminista en América. Sus publicaciones más importantes fueron Derechos de Mujeres e Injusticia de los Hombres en el año de 1832. Fue el primer libro escrito por ella y el pionero en el Brasil en tratar los derechos de las mujeres a la instrucción y a los trabajos. Fue un libro dedicado a las mujeres jóvenes en el que plantea la libertad de culto y la abolición de la esclavitud. Otra mujer fue Eduarda Mansilla, quien nació el 11 de diciembre en el año de 1834 en Buenos Aires, Argentina.
y falleció el 20 de diciembre de 1892 a sus 58 años de edad a causa de una enfermedad cardiovascular. Sus obras abarcaron casi todos los géneros literarios, incursionando con verdadera en la novela, el drama, obras de teatro, ensayos y filosóficos, artículos periodísticos de diversas temáticas y la crítica musical. Entre sus obras más relevantes está Los recuerdos de un viaje, que fue publicado en el año de 1882, y una de sus novelas fue El médico de San Luis, publicada en el año de 1860, y una de las novelas, pues, Lucía Miranda, que se publicó en el año de 1860. Eduarda supo desempeñarse en diversos géneros literarios e incluso llegó a ser traducida a otros idiomas. A continuación les voy a hablar un poco sobre Emma de la Barra, quien nació en el año de 1860 en Rosario, Argentina, y falleció el 5 de abril de 1947 a sus 87 años. Fue una escritora argentina. Siendo adolescente, comienza a asistir a reuniones literarias y a mitines obreros. Poco tiempo después se casa en un matrimonio por conveniencia, acordado por su familia, con su tío Juan de la Barra, quien era el hermano de su padre, quien le doblaba la edad. Una de sus obras fueron Estela, quien fue publicada en el año de 1905, y Mecha y Turbe, que fue publicada pues en el año de 1906. Marieta de Ventimilla, quien nació el 8 de septiembre de 1858 en Guayaquil, y falleció el 11 de marzo de 1907 a sus 49 años en la ciudad de Quito. Fue la primera dama de Ecuador. Ella fue política y escritora terrateniente. Abrió puertas en ámbitos donde las mujeres no eran bien recibidas. Como escritora tuvo además un papel importante en lo político cuando su tío Ignacio de Ventimilla fue presidente en su periodo de 1876 hasta el año de 1884. Además, colaboró en diarios y revistas, escribió textos de psicología y páginas del Ecuador en el año de 1890, su mayor obra literaria. Mientras vivió en el Palacio de Carondelet, su elegancia y buen gusto en la moda propició un cambio en las mujeres de la época, acostumbradas a vestirse únicamente de negro cuando salían a la calle, consiguiendo que al emularla las damas quiteñas empezaron a preferir colores más vivos y telas importantes de Europa. Finalmente, Narcisa Amalia de Campos, quien nació en el año quien nació el 3 de abril de 1856 en São João de Barra, en Brasil. Falleció. Existen dos fechas en el que se dice que ella falleció, que fue en el año de 1924, el 24 de junio o el 24 de julio, en Río de Janeiro, Brasil. Ella fue poeta y periodista, escribió para varios periódicos y para O Sexo Femenino en la década de 1870 y colaboró en la revista A Leitura en el año de 1894 hasta el año de 1896. Numerosas publicaciones versan sobre los derechos de la mujer y pues su primer libro de poesía fue El Romántico Nebulosos, que fue publicado en el año de 1872. Y eso sería todo y gracias.